buenos días. Yo soy Vanina Abras, trabajo en arbolado público, en lo que es IFA. Voy a acompañar en esta oportunidad a la ingeniera Grosclaus del INTA en una de las capacitaciones que pertenece a IFA y la comunidad, que tiene que ver con poda. Así que bueno, buenos días a todos y los dejo que se puedan presentar cada uno de los participantes. Muchas gracias, Vani. Mi nombre es Cristian Esquivel, ingeniero agrónomo de Presidencia de la Plaza. Actualmente estoy trabajando en conjunto con Vanina, estoy actualmente en el consejo directivo comunal. Bueno, muchas gracias por compartir este momento con todos nosotros de esta manera. Sé que ahí un poco difícil, pero bueno, la situación nos lleva a que lo hagamos en esta situación, de esta manera, así que bueno, pronto nos vamos a reunir entre todos y lo vamos a hacer más práctico, más didáctico y demás. Así que bueno, muchísimas gracias y sigo que se presenten el resto de los compañeros y con de las garcitas. Ana María, ¿te querés presentar? Ay, que recién, bueno, buenos días. Yo soy Ana María Basilkov, estoy a cargo de la dirección de la parte de producción del instituto, donde trabajamos en varias áreas. Lo que me corresponde es toda la parte de vivero forestal, lo que es la ley 25080, que es la que la manejamos en el instituto, y todo lo que corresponde al área de promotores forestales que tenemos distribuidos en distintos lugares de la provincia. La ingeniera Grosclaus. Bueno, buenos días. Yo soy Laura Grosclaus, como ya presentaron, y no sé, cuando quieran que comencemos. Buenísimo. Fidel, si se quiere presentar, también estamos con Fidel acá presentes. Hola, sí, buen día. ¿Me escuchan? Sí, Fidel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bueno, yo estaba esperando que me confirmó Pampa del Infierno y los Frentones que iba a estar participando, así que estamos esperando que se conecten. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Fernández de Pampa del Infierno. Ahí está. Bueno, Fernando, si quiere presentarse y ya comenzamos la clase de la ingeniera. Y bueno, ahí se va a ir sumando, el que quiera se puede sumar y comenzar la clase. Bueno, buen día. Soy Fernando Benítez, encargado del área de ambiente de acá de la Municipalidad de Las Garcitas. Junto conmigo está Maxi Molina, uno de los que trabaja conmigo, Cristina Pereira, y hay otro chico, Hernán González, que tiene parte médico, pero no pudo asistir, pero de igual modo le vamos a comunicar esta charla, ya que él fue también el que hizo la primera capacitación. Así que bueno, muchas gracias por todo. Bien. Comenzamos. Bueno, si me avisan si se ve bien. ¿Está? Sí, súper. Bueno, entonces, si bien esta es una capacitación sobre poda de arbolado urbano, quería que primero tomemos algunas consideraciones, porque nosotros, bueno, la poda la vamos a hacer sobre la parte que ya heredamos, pero si tenemos en cuenta algunos criterios, después cuando plantemos los árboles y empecemos la parte que nosotros iniciamos,
vamos a tener en adelante menos problemas, ¿sí? Entonces, si ven acá estas imágenes, los dos árboles, las dos fotos que están arriba son la misma especie de árbol, y las dos fotos que están abajo son la misma especie. Pueden ver que estos son lapachos, ¿sí? El que está a la derecha, arriba a la derecha, se ve como lo tuvieron que cortar para que pasen bien, no interrumpa la línea eléctrica. Y en el otro lado están los lapachos florecidos, que se ven muy bonitos al costado de un camino, y pueden expresar bien su belleza, digamos. Y abajo tenemos unos paraísos, ¿sí? A la izquierda tenemos un paraíso al que lo descoparon o desmocharon, ¿sí? Que quiere decir que le sacan toda la parte viva de la copa. Y como pueden ver, se ve bastante feo. Acá no lo podaron así porque haya cables eléctricos ni ninguna cosa, según lo que se ve en la imagen. Y pierde sus funciones y también disminuye la vida útil que va a tener este árbol. Y acá abajo podemos ver otro que fue conducido para que tenga un solo fuste o un solo tronco y que se ve muy lindo, ven la sombra que tiene, no molesta para caminar y entonces ahí puede estar dándonos realmente todos los beneficios. Acá la diferencia entre tener el mismo árbol, pero en un lugar nos da sus beneficios y en otro lado o puede parecer que molesta o se pierden los servicios, tiene que ver con que no se consideró en poner primeramente el árbol adecuado en el sitio correcto. Y si nosotros tomamos algunas consideraciones, acá pueden ver, esto es un trabajo que hicieron de la Universidad de Tucumán, que tiene un libro muy lindo que está en internet, donde ellos recomiendan poner árboles que sean más chicos, ¿sí? En los lugares que están cerca de las infraestructuras, y cuando tenemos más distancia, se pueden ir poniendo árboles más grandes. Si ven acá, hasta 3 metros, tienen como una lista, pero que nosotros podemos ampliarla con árboles de características similares, donde ellos ponen o cresponte, betia, lapachillos, ligustros, que pueden estar cerca de la infraestructura y no causar ningún problema. Y cuando ya tenemos más distancia, podemos poner otros árboles como chivatos, fresnos, o si tenemos más distancia, incluso los lapachos, las tipas, entonces podemos tener un lapacho como el que vimos acá arriba a la izquierda, que se manifiesta bien y no tengo que andar haciéndole podas muy agresivas como las que vemos en el lado derecho. Sí, entonces el eslogan, digamos, que se trabaja con el arbolado urbano es el árbol adecuado para el sitio correcto. Tenemos que fijarnos que la especie que ponemos sea una especie que esté adaptada al ambiente, ¿sí? Que tenga un tamaño adecuado para el lugar en el que la vamos a plantar, porque la ponemos chiquitita, pequeña, pero hasta dónde va a crecer, eso lo tengo que tener en cuenta. Parece una tontería, pero en realidad muchas veces no tenemos en cuenta eso. Y también que los tratamientos que le hacemos sean los adecuados y oportunos. Eso lo podemos ver bien en el caso acá abajo del paraíso, ¿sí? Un tratamiento que no es adecuado, cómo quedó el árbol, acá en la imagen de abajo a la izquierda, y un tratamiento adecuado en la imagen de la derecha. Bien, entonces ahora sí, pasamos a la parte de la poda. Si tienen alguna pregunta que quieran ir haciendo, no hay problema. Voy a empezar con esta definición de poda, que dice que podar es el proceso de eliminar ramas de un árbol o arbusto mediante un corte neto y limpio. Y me gusta esta definición porque incluye la forma que tiene que ser el corte. Si un corte neto y limpio lo podemos lograr con un machete, o podemos lograr un corte de esa forma con un hacha. Ahí de entrada, esta misma definición ya me marca qué tipos de herramientas van a ser adecuadas o no, ¿sí? Y vamos a ver en qué situaciones es bueno
podar o necesito eliminar esas ramas, y hay muchas otras situaciones en que no me va a hacer falta. Por eso, en las condiciones ideales, cuando yo elegí el árbol adecuado para el sitio correcto, la poda en el arbolado urbano no va a ser necesaria. Tenemos que tener en cuenta acá que el arbolado urbano, ¿no es cierto? Cuando pongo un árbol en la ciudad, busco o tengo otros objetivos diferentes de los que voy a tener si pongo un árbol para hacer fruta o si pongo un árbol para hacer madera. Cuando yo pongo un árbol para hacer fruta, mi objetivo es que tenga la mayor iluminación, que esté lo más sano posible para producir fruta. Entonces, todos mis tratamientos y mis cuidados van a ir hacia ese objetivo. Cuando yo quiero hacer madera, voy entonces a buscar un fuste libre de nudos y va a ir todo mi tratamiento hacia ese lado. Pero si yo quiero un árbol en la ciudad, no estoy buscando ni madera ni fruto, aunque puedo llegar a conseguirlo. Lo que yo busco es que me dé servicios ambientales. Seguramente ustedes ya con Vanina, con Gabriel, habrán hablado bastante de los servicios que nos dan los árboles, y para que me den esos servicios tienen que estar sanos y tienen que durar mucho tiempo, o sea, tenemos que poder darle las condiciones para que sean longevos. Y ahí es donde la poda, si yo elijo bien el árbol, puede no ser necesaria. Entonces, en primer lugar, las plantas, para vivir mucho tiempo, ¿sí? Si vamos a un monte, al bosque, vemos que nadie tiene que entrar a podar todos los años para que esas plantas vivan, ¿sí? Las plantas no tienen que ser podadas, no es una obligación si lo que nosotros queremos es solamente que ellas vivan mucho tiempo y den los servicios ambientales. Entonces, cuando yo los pode, los tengo que podar porque tengo un objetivo, tiene que haber un motivo justificado, razonable por el que yo haga eso, no porque empezó el otoño, porque hay un frío, porque el mes tiene tal letra y tengo que salir corriendo sí o sí a podar. Eso no es correcto. Y tengo que respetar la forma natural que tiene la especie, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo unas grevileas, doy un caso que se da enfrente de la casa de mi madre, todos los años vienen a cortar esa grevilea, la cortan la parte de arriba de la copa para que no interrumpa la parte de los cables de electricidad. Y tienen que venir al año siguiente a volver a podar y a volver a podar, porque la forma en que crece ese árbol es así, siempre va a ir yendo hacia arriba. Entonces, yo no respeto la forma natural del árbol y sigo teniendo el problema. Entonces, también hay que tener en cuenta que es mejor no podar que hacer una mala poda. Y entonces, cuando la poda es imprescindible, que yo tengo los justificativos, que ahora vamos a ver cuáles son esos justificativos, tiene que practicarse con moderación. Entonces vemos de vuelta un desmoche, un descopado, no es una poda moderada de ninguna manera. Tiene que ser entonces en función de los objetivos buscados y tiene que ser hecha por personas que tengan una formación técnica adecuada. ¿Cuáles son algunos tipos de poda? La primer poda que se le tiene que hacer a los arbolitos es la poda de formación, ¿sí? Es cuando son jóvenes y nosotros lo que buscamos es que tenga, dice, una estructura. Básicamente que tenga un solo fuste y que entonces me reduzca los problemas después de manejo y de transitabilidad. ¿Sí? Acá hay unos esquemitas. Si ven en el lado izquierdo tenemos el arbolito como es y en el lado derecho las líneas punteadas son las ramas que se eliminaron. No sé, ahí Vanina, si llegan a ver el cursor. Estos que están acá en punteados son las ramas que se sacaron. Si ven, lo que se busca es que tenga un solo fuste principal, pero no saca todas las ramas de una sola vez. ¿Sí? Eso es contraproducente. Y los que hayan, creo que en Plaza o los demás que hayan visto algunos trabajos en algarrobos, habrán notado que ahí en esa especie se nota muy bien que sacamos ramas de más y reacciona con muchísimos rebrotes. Entonces, lo que dijimos tiene que ser con moderación, buscando que tenga un solo fuste. Y esa es la intervención principal de la poda de formación.
Ahora hay otra poda, que es la poda de seguridad, cuando nosotros tenemos un árbol que en la ciudad me está produciendo o me puede producir en corto o mediano plazo un problema de seguridad, ¿sí? Un riesgo. Uy, perdón. Entonces, en este caso, que ven acá, tenemos un árbol que sus ramas crecieron de tal forma que tapan la iluminación y eso puede producir zonas inseguras. Entonces, estas líneas rojas que marcan acá en el esquema son los cortes o las ramas que se eliminaron, que pueden ver. Se eliminaron las ramas que en el presente y a corto plazo están haciendo, tapando, digamos, la iluminación, y también ramas que están arriba, que van hacia abajo y a mediano plazo también van a taparme la iluminación. Entonces, como ven, no es una intervención agresiva, sino una intervención moderada, planificada, y si ven los cortes que se muestran acá, son cortes en donde se elimina la rama completa. Más adelante vamos a ver un poco más de eso. Y en este caso es un corte donde se respetó la forma de crecimiento del árbol, como el caso que les comenté de las grevileas que le cortaban la parte de arriba, la parte superior de la copa, y siempre vuelve a crecer esa parte. En este caso lo que se hizo fue que se levantó, se hizo un levante de la copa, ¿sí? Y entonces de esa manera cuando el árbol sigue creciendo ya no me está dando tantos problemas con el tendido eléctrico. Entonces volvemos a esta foto que es la que vimos hoy. Esta poda, ¿ven? No es moderada, no respetó la forma, no hay forma que descopando respetemos la forma, ni tampoco da seguridad, porque todas estas heridas son lugares donde va a entrar la enfermedad y a mediano plazo o a largo plazo ese árbol termina muriendo mucho más rápido de lo que tendría que haber muerto, digamos, o sea, acortamos su periodo de vida. Entonces, esta poda directamente no deberíamos considerarla en ningún caso para los árboles de la ciudad. Bien grande está prohibido. No tendríamos que dejarla nosotros y tendríamos como municipio que capacitar a la gente o asesorar a la gente que no es adecuado. Por más que se acostumbre a hacerlo, no es lo correcto. Bien, entonces, las podas de mantenimiento son podas que puedo llegar a hacer cuando tengo algunas situaciones en los árboles. Acá, en este caso, comenta algunas de las situaciones que podemos tener, como por ejemplo, ramas que se cruzan, ¿sí? Que después, cuando hay muchos vientos en los árboles muy grandes, pueden ocasionar problemas, bueno, tanto de enfermedad como también de quiebre. Las ramas que están demasiado próximas al eje por el mismo motivo, ramas muertas o dañadas, y también los brotes, ¿sí? Chupones o rebrotes. Esas vendrían a ser las podas de mantenimiento. De vuelta, hacer una poda de mantenimiento en donde no se usó una herramienta adecuada y no se hizo un corte adecuado, no es una poda de mantenimiento, sino es un daño. Entonces, vamos a ver un poco más adelante el tipo de corte que tenemos que hacer para que realmente nos dé los resultados que queremos. Y otro tipo de poda que también se puede practicar es la que se llama poda estética o topiaria, que esta, acá justo no se ven muy bien las letras, pero básicamente para que esta poda quede bien, la especie tiene que tener hojas perennes, o sea, hoja durante todo el año, y también tienen que ser especies que tengan crecimiento compacto y hojas pequeñitas. Si ven, nuestras especies nativas en general no dan para hacer este tipo de podas, y también hay que tener en cuenta que es una responsabilidad. O sea, esto lleva mucho mantenimiento y por ahí lo que empieza una gestión a veces no quiere seguir la siguiente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando iniciamos este tipo de podas. Hasta acá vamos bien. Si hay alguna consulta, no hay problema que la realicen. Bueno, pasamos entonces sí a lo que decía que es muy importante y es el corte
que tenemos que hacer en la poda. Cuando las ramas son chicas o son finas, el corte que se tiene que hacer, acá en esta imagen pueden ver que el fuste viene y se va ensanchando, cambia de dirección en el lugar de la rama. A esta zona se le llama cuello de la rama, ¿sí? Y acá arriba de la rama pueden ver, y van a ver en la mayoría de los árboles, que se ve como una arruga, que se llama justamente arruga del cuello. Y entonces, desde la arruga y hacia donde termina el cuello, ¿sí?, de la rama, ese es el ángulo adecuado para hacer el corte de la poda. ¿Y por qué es el ángulo adecuado? Porque en esta zona, que ven acá que tiene muchas flechitas con una A, esta zona es la zona de reacción donde va a permitir al árbol que haga todas las reacciones que necesita hacer para hacer el cierre de la herida. Porque el árbol no cicatriza como cicatrizamos nosotros una herida. Cierra para afuera, pero para adentro también sella y necesita tener todas estas, que no eliminemos estas sustancias. Entonces, un corte al ras, si ven acá un corte al ras donde eliminamos toda la rama y el tronco queda con el mismo ángulo, digamos, liso, no es un corte adecuado porque vamos a estar eliminando toda esta zona de reacción. Y si nosotros dejamos un tocón de rama, tampoco es un corte adecuado porque estas sustancias es como que no se activan, ¿sí? Acá va a volver a rebrotar y va a terminar, en todo caso, pudriéndose este tocón y entrando la pudrición adentro del árbol. Entonces, repetimos, desde la arruga, arriba de la rama, hasta donde termina el cuello, ese es el ángulo correcto del corte. Y cuando tenemos una rama que es muy pesada, muy grande, lo que se hace es hacer 3 cortes, es lo que se recomienda, donde hacemos un corte abajo, ¿sí? Después por arriba hacemos un segundo corte, que en este corte cuando vamos bajando, ahí por el mismo peso de la rama se va a cortar y va a desgarrar. Pero el desgarro tiene que llegar solamente hasta el primer corte, como se ve en esta tercera imagen. Y entonces ahí recién voy a hacer el corte desde la arruga hasta donde termina el cuello, como mostramos arriba. Eso es para que no se produzca un desgarro que termina dañando el árbol cuando la rama es muy gruesa. Con respecto a la época de poda, ¿sí?, lo más recomendable es que sea en el reposo vegetativo invernal, o sea, en el invierno, cuando el árbol no tiene mucho movimiento de sustancias, porque entonces si entra algún hongo, alguna bacteria, no va a llegar fácilmente a muchas partes de la planta. Pero preferentemente también tiene que ser hacia el final del invierno. ¿Por qué? Porque entonces empieza de vuelta el periodo vegetativo cuando trabaja más la planta y puede empezar a ir cerrando las heridas, ¿sí? Cuando Vanina, que trabajó en Resistencia, es un municipio grande y algunos municipios grandes también no pueden hacer todas las podas en ese lapso de tiempo tan chico. Entonces ahí es muy importante el tema de la planificación. En realidad siempre es importante el tema de la planificación y de tener idealmente un plan de manejo para saber qué árboles vamos a podar y dónde están y cómo los tenemos que podar. Pero idealmente este periodo, ¿sí?, cuando está terminando el invierno, o sea, ahora, este mes, por ejemplo, sería el ideal para que no entre mucha infección y pueda reaccionar rápido el árbol. Con respecto a las herramientas de corte, ¿sí?, acá pueden ver, tenemos tijeras de podar manuales, tijerones, serruchos y también motosierras. Los mejores cortes de poda van a ser en los que no necesitemos llegar a una motosierra, porque quiere decir, con un serrucho, con un tijerón, la herida es chica
y entonces el árbol puede reaccionar rápido y cerrar esa herida. Pero de vuelta, machete y hacha no son herramientas para hacer una poda del arbolado urbano. Y también, si tenemos ramas altas, hay tijeras de altura, como estas que se ven arriba, serruchos de altura que se ponen en una pértiga, y también hay motosierras de altura. ¿Sí? Esos son, digamos, los serruchos y las tijeras también son más seguros para trabajar, cansan menos, y de vuelta los cortes no son tan grandes, van a cerrarse mucho más fácil. Y si no está contemplado, la parte hay lo que se llaman tree climbers o escaladores de árboles, o los elevadores que se usan para árboles muy grandes, porque esos árboles muy grandes, como los eucaliptos, por ejemplo, que se llaman árboles de primera magnitud, ya tienen otras técnicas que no son específicamente las que trabajamos en este taller de poda, en este curso de poda, charla. Bien, el equipo de seguridad que necesitamos, y esto es muy importante porque las personas que hacen la poda, que son ustedes, no solamente necesitamos cuidar el árbol que dure mucho tiempo, sino nosotros mismos que podamos hacer este trabajo mucho tiempo, que no nos quedemos sordos, que no nos entre una astilla en el ojo y nos termine lesionando, incluso se puede perder la vista. Entonces, hasta cuando trabajamos con serrucho, la protección visual es importante. Cuando usamos motosierra, la protección auditiva es súper importante. El casco, los guantes, hay pantalones de motosierra, o si no, también hay protectores que se pueden comprar que no son tan calientes como los pantalones para nosotros en nuestra zona. Las botas que se usan para motosierrista tienen protección especial de acero en las puntas, y también en el caso de que se haga alguna de las podas que les comentaba, que son las podas de primera magnitud, donde tienen que treparse al árbol o estar en algún tipo de elevador o escalera, tienen que tener el equipo adecuado para no caerse en algún accidente. Es importante que tengamos en cuenta esto por dos cosas. Si yo soy el operario, es importante por mi propia salud, ¿sí? Para hacer bien el trabajo, no solamente hoy, sino muchos años. Y también, si soy municipio, para tener en cuenta que los seguros no cubren los trabajos, los accidentes de trabajo, si es que no se contó con el equipo de seguridad que corresponde. Acá hay unas imágenes de cómo pueden resultar las heridas o lo que pasa después de hacer la poda. Y esto es la situación ideal, cuando vemos que todo el perímetro del corte, ¿sí?, se cubre con este tejido, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros hicimos bien el ángulo de corte. En este caso ven que hubo un desgarro, ¿sí? Y esta parte no se está cerrando. Y lo que pasa en esos casos es que después empiezan las pudriciones. Si el árbol por afuera, por ahí puede verse que está bien, pero por adentro esas pudriciones siguen avanzando. Y si yo dejo un tocón, como en el caso que mostré, vuelve a rebrotar, ¿sí? Entonces, en unos años vuelvo a tener problemas en esas zonas. Si yo hago el corte adecuado, ven acá, tenemos desde la arruga hasta donde termina el cuello, y no hay ningún desgarro, o sea que lo hice con una herramienta adecuada, entonces voy a tener buenos resultados. No es algo complicado, es muy sencillo, son pocos criterios en realidad, pero que si no los tenemos en cuenta, estamos ocasionando problemas a largo plazo. Bueno, no sé cómo vamos hasta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, les recuerdo que pueden activar sus micrófonos y consultarle a la ingeniera a medida que ella va dando la charla. Está por ahora perfecto, ingeniera. O se entendió todo o nada, una de dos. Bueno, muy entretenida entonces, la charla.
Entonces, bueno, de vuelta, el ángulo correcto y la herramienta correcta es como el primer gran secreto. Y lo siguiente es hacerlo en la época adecuada, y eso lo vamos a poder hacer bien siempre y cuando tengamos una buena planificación. El mayor secreto de todo, lo más importante, es una buena planificación. Entonces ahora vamos a hacer unos comentarios sobre este tema que lo llamamos CODIT, y que tiene un nombre largo, pero que no es tan complicado, que se llama compartimentalización del decaimiento en árboles. Por eso decimos CODIT nomás, que son las siglas en inglés. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el árbol, adentro en la madera, lo que arma son como un conjunto de cajas o compartimentos, ¿sí? Que se van a enmarcar con los distintos tipos de tejidos que tiene. Acá en los gráficos se ven los distintos tipos de tejido y acá en la derecha se ve cómo quedan como cajitas, digamos. Entonces, los árboles, como dijimos hoy, no cicatrizan. Ellos van a sellar el avance de la enfermedad o del decaimiento. ¿Y cómo lo sellan? ¿Sí? Ellos generan zonas de reacción. En esas zonas de reacción lo que va a hacer es que va a cambiar el contenido de las células, ¿sí? Y es como que se vuelven tóxicas, no permiten que avance la enfermedad. ¿Sí? En estos gráficos pueden ver arriba de vuelta el tema de que quedan como cajitas, como compartimentos, y abajo que es un esquema donde se puede ver que se hacen zonas diferentes, con diferente coloración, que quiere decir que cambió el contenido de la célula y no le deja avanzar a la enfermedad. Esto después les queda grabado o lo pueden buscar también en internet, pero por este tema, por esto que pasa dentro del árbol, es que es tan importante que hagamos el corte adecuado, ¿sí? Y más cuando nosotros no trabajamos con árboles jóvenes, sino trabajamos muchas veces que son adultos o incluso árboles que ya son viejos. Entonces podemos ver acá en la imagen de abajo que es un corte, ¿sí? de un árbol, donde se puede ver este cambio de coloración, este color más oscuro que dice 4. Eso quiere decir, acá el límite 4, donde ven el 3, se refiere al límite 3, ¿sí? Que son los límites que le pone el árbol, cómo fue cambiando el contenido, y entonces todo esto que tiene un color diferente es la madera enferma o en decaimiento, ¿sí? Y esto que tiene el color más clarito que queda afuera es la madera nueva que está creciendo sana. Entonces, para hacer este proceso, ¿sí? El árbol tiene que tener mucha energía. Por eso es que si hacemos muy al principio del invierno, el árbol, como está en reposo, ¿sí? No tiene toda la energía que necesita para poder ir sellando bien, ir parando el avance de la enfermedad. Y si el árbol es más viejo, entonces es más importante hacerlo en la época adecuada y el corte adecuado, porque va a requerir mucha energía. A veces, cuando me equivoco y hago cortes que no corresponden en árboles jóvenes, que por eso para nosotros los forestales no es un problema muy grande, porque queremos hacer madera y la poda tiene que ser en árboles jóvenes y que no sean tan gruesos los cortes. Y entonces el árbol ahí tiene mucha energía. Pero ustedes habrán visto en la ciudad los tamaños de ramas que extraer. Tenemos que tener en cuenta esto. Cuanto más viejo es el árbol, cuanto más grande el corte que tengo que hacer, es más importante que se lo realice en la época más adecuada que hablamos, hacia fines del invierno, o sea, ahora. Y el resto del tiempo puedo trabajar con árboles que sean más jóvenes o con cortes que no sean tan grandes. Acá de vuelta lo mismo. Esta es la zona de corte, ¿sí? Arriba, entre la arruga de corteza y donde termina el cuello de la rama, ¿sí? Entonces dejamos esta zona de defensa, ¿sí? Que es donde van a estar todas las sustancias que van a activar
este proceso de los 4 límites. Y acá tenemos algunos gráficos, ¿sí? Ven cómo se ve bien el cambio de coloración, y acá la pudrición incluso se va desarmando toda la madera, pero este árbol, por más que acá ya lo tiraron, este árbol no era un árbol inseguro, ¿sí? Con toda la cantidad de madera en buen estado, haber tenido este hueco, por eso no quiere decir que un árbol que tenga un hueco ya hay que eliminarlo, sino que hay que ver la proporción de madera muerta respecto de la sana. Acá tenemos otras muestras donde se ve el cambio de color, que esa es la reacción que está teniendo el árbol, donde está formando sus paredes, y el resto de madera sana. Acá se ve también el cambio de coloración. Todo este proceso que nosotros normalmente no lo vemos o no nos fijamos mucho cuando después se voltea un árbol, todo esto se activa bien en función de que nosotros hayamos respetado lo que dijimos hoy en el principio. Y la idea de mostrarles esto es que insistir en el ángulo correcto, en la época correcta y en las herramientas correctas no es una tontería, sino que se justifica en lo que pasa acá dentro del árbol. Y fíjense este corte, esta última imagen, es como se ve afuera. ¿Se acuerdan cuando les mostré que vemos todo el perímetro cubierto por este tejido? ¿Ven? Y acá la zona de reacción encapsuló todo el decaimiento solamente en esta parte. Y el resto es madera sana. Entonces ahí nosotros hicimos una intervención en donde eliminamos la rama y el árbol reacciona bien y puede seguir por muchos años dándonos todos sus beneficios y todos sus servicios ambientales. ¿Se entiende esto? Esta es la importancia, y esto es lo que pasa dentro del árbol, de por qué es importante, de vuelta, no quiero cansarme de repetir para que quede la idea: ángulo correcto de corte, la herramienta adecuada y también la época. Más importante la época, cuanto más grande el diámetro de rama que corta o más viejo el árbol con el que estoy trabajando. Entonces, la poda es una agresión que nosotros le estamos haciendo al árbol, pero a veces puede ser necesaria para producir árboles sanos, que sean duraderos y que también sean seguros en el ambiente urbano, ¿sí? La mejor forma de reducir la poda, incluso puedo en algunos casos no tener que podar, ¿sí? Es que yo elija correctamente la especie o la variedad de acuerdo al lugar de plantación. ¿Se acuerdan el eslogan? El árbol correcto en el sitio adecuado. La otra cosa es no podar porque sí. Siempre tenemos que tener un objetivo definido y tiene que estar bien justificado, y tenemos que tener bien en cuenta las técnicas que tengo que usar. Entonces, de vuelta, el objetivo del árbol en la ciudad es darnos los servicios ambientales, ¿sí? Reducen la temperatura, disminuyen el escurrimiento del agua, ayuda a que baje más rápido el agua en el caso de inundación, el ciclo de los nutrientes, disminuye la contaminación del aire. Bueno, eso es lo que nosotros queremos que el árbol nos dé en la ciudad. Y para eso nos tiene que durar muchos años. Entonces, cuando yo podo, la poda tiene que ser de una forma que no disminuya el tiempo de vida normal que tendría que tener ese árbol. Otra cosa es que la poda tiene que ser preventiva y anticiparnos en lo posible a los futuros conflictos. La idea es que nosotros, de vuelta, la planificación, para tenerla hecha, para ir a intervenir en el árbol antes de que se quiebre las ramas grandes por un viento muy fuerte, antes que se voltee un árbol porque hubo un evento climático que cada vez tenemos más. Ustedes en Plaza creo que tuvieron un tornado hace pocos años. Entonces, bueno, antes de eso yo tengo que estar viendo qué es lo que podría pasar, cuáles son los árboles de riesgo, y entonces ahí es lo que estábamos comentando.
la poda del árbol, la extracción del árbol también, tiene que estar definida en un plan de manejo del arbolado público. Es un documento que tiene que estar escrito como un plan de manejo forestal para muchos años, ¿sí? Tiene que ser mayor que el tiempo de gestión de un municipio, y en ese lugar se tiene que dejar establecido cuándo, cómo y en qué árboles se trabaja, en qué frecuencia se va a usar de intervención, para que la poda me dé de vuelta beneficios y no esté disminuyéndome los servicios de los árboles. Tenemos que tener en cuenta que formar un árbol que tenga una estructura resistente dura muchos años, es un proceso que dura muchos años, pero lo podemos destruir con una motosierra en unos pocos minutos. Entonces, de vuelta, siempre trabajar en función de los objetivos y siempre con la planificación ante todo, teniendo en cuenta todos los servicios que nos dan los árboles, y en estos días que estamos teniendo estas sequía, inundación, frío, calor, los árboles son una de las principales herramientas para combatir, para mitigar esos problemas. Así que, bueno, eso sería todo lo que tenía para compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Laura. Te queremos conocer, Laura. Muy buena clase, Laura, muchas gracias. Activar tu cámara, Laura. Vamos a sacar una foto. Tengo una consulta de Walter, mientras que Laura a ver si puede activar su cámara, sería ideal. Buen día, dice, ¿qué producto se puede utilizar para favorecer la cicatrización de la rama como consecuencia de una intervención de corte? Bueno, ahí hay varios puntos, porque eso es un tema que está en discusión ahora. Por muchos años se recomendaba pintar las heridas, pero de vuelta, si la rama que saqué es una rama chica, si el árbol es un árbol joven, si el tiempo de la poda fue el correcto, entonces normalmente no es necesario ni obligatorio pintarla a la herida para que se cierre. Ahora, si la herida es muy grande, como para que le dé tiempo al árbol para reaccionar, entonces sí, algunos están recomendando pintura sintética blanca, o si no, algún producto para los hongos, sobre todo. Algo con cobre o lo que sea más económico que se pueda poner. Pero no es obligatorio, o sea, no es que sí o sí tengo que salir a podar con algo para pintar, sino tengo que salir a podar de vuelta en función de el tipo de árbol que estoy interviniendo, es la técnica, el momento, las herramientas, incluso esto de si voy a pintar o no. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda? Dos dudas, Laura. Siguiendo tu eslogan, que es el árbol correcto para el sitio adecuado, ¿no? ¿Qué árbol sugerís? Os dejé algunos ejemplos de árboles nativos y no nativos también, que se pueden usar en algunos suelos salinos, por ejemplo, que es una gran pregunta que hacen acá en la zona. Acá tenemos muchos suelos salinos, digamos. Ajá. En Santa Fe están haciendo en algunos lugares algo que para mí es interesante, que es que ellos están poniendo arbustos de los arbustos que nosotros vemos en el monte, que crecen en zonas salinas, y lo que hacen es conducirlo para que tenga un solo fuste. He visto que ellos ponen tuscas, garabatos, aromitos, que son árboles nuestros que por ahí vemos que pueden llegar a crecer en ese tipo de zonas, o incluso salen al monte y ven, digamos, qué árboles son los que crecen en ese lugar, de acuerdo a la zona en donde estemos,
y esos mismos árboles arbustos, los podemos poner también en esa zona. Teniendo en cuenta el algarrobo, por ejemplo, si tenemos un buen espacio, incluso puede andar también. En el oeste de Formosa lo están usando para recuperación de suelos salinos, justamente. Y por ahí algunos prosopis, sobre todo dependiendo siempre del espacio disponible que tengo. ¿Sí? Si es una vereda muy angosta y tengo el tendido eléctrico encima, entonces mejor es un arbusto, ¿sí? Aunque no es el que más servicios ambientales va a dar, también da servicios ambientales si es que me está reduciendo la salinidad del suelo. Y si tengo más espacio, puedo ir pensando en otras especies. Pero bueno, nuestros prosopis en general, y las que antes eran acacia, que ahora le cambiaron el nombre, pero igual esas mayormente van a resistir, incluso mejorar. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Última consulta es para dejar bien en claro, ¿cuál es la época adecuada de poda y si hasta cuándo tenemos la ventana, digamos, ahora de poda? Porque ¿viste? Ahora muchos están atrasados, los municipios y demás. Si se puede seguir podando, hasta cuándo se puede seguir podando. Bueno, mira, el tema de vuelta depende del tamaño de los árboles y por eso de vuelta no me quiero cansar de insistir en la planificación. La planificación es crucial para poder desarrollar bien las tareas. Lo ideal sería que los árboles que son más grandes y los cortes que son más grandes los hagamos antes de que empiecen los calores fuertes y se activa de vuelta el crecimiento, ¿sí? Eso sería el fin del invierno, sería como el mejor momento para esos árboles. Y si los árboles son más jóvenes, también me da más tiempo para poder hacer el trabajo el año siguiente, ¿sí? Esos puedo empezarlos antes o puedo seguir un poquito más quizá, pero en nuestra zona ya los calores son muy grandes y el estrés que se dan los árboles también es muy importante. Si acordate que las hojas de los árboles son las que les permiten a ellos regular todos sus procesos y es donde se alimentan. Entonces, el estrés de los calores que tenemos nosotros es mejor que lo pasen ya con sus hojas, ¿sí? Exacto. Bien. Muchas gracias, Laura. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Fernando Las Garcitas, ¿está todo bien? Estamos, recuerdo, con Ana María Basilkov, que nos está acompañando, directora del IFA de Saspeña, el vocal Cristian Esquivel, Laura Gross-Klaus del INTA, de Las Breñas, y bueno, Fernando de Las Garcitas, y hay también algunos que se fueron sumando y saliendo por problemas técnicos. Pero que bueno, queda por supuesto grabado esto y lo van a poder visualizar en algún momento que ellos quieran. Tenemos 30 días para que quede guardado. Y gracias Nico también de la parte de comunicación del IFA, que también es el encargado de sacarnos fotos y después publicarlos en las redes. Así que bueno, damos por finalizado, si le parece. A ver, acá hay un mensaje. En la plaza central de Pampa del Infierno, Walter nos puso. Existen 118 árboles, de los cuales el 90% de los mismos están enfermos, producto de las podas, exactamente. Inadecuadas, mal cicatrizadas, principalmente las pinturas en los troncos, hasta una altura de 2 metros. Claro, es una práctica la pintura en los troncos que es, no sé qué opinan ustedes con respecto al pintar los árboles, pero sí, el 90% de los árboles están enfermos por las podas inadecuadas, ya sea por herramientas inadecuadas o en épocas, como decía la ingeniera. No
sé si alguien quiere decir algo al respecto de la pintura en los troncos. En realidad la pintura no se recomienda hacerla, o sea, no es necesario. Y los árboles, así como tienen algunas estructuras en las hojas para respirar, también tienen estructuras así en el fuste. Entonces, en realidad nosotros al sellar eso, estamos impidiendo procesos naturales del árbol. Entonces, hay muchas cosas que antes se hacían y se recomendaban, que ahora se están rechazando, ¿sí? Una de esas es pintar los troncos. Bueno. Sí. Y con respecto a que la mayoría de los árboles están enfermos, ahí de vuelta la importancia de organizar o armar un plan de manejo donde se contemple ir reemplazando los árboles, ¿sí? No hay que eliminar todos los árboles de una sola vez, pero se puede ir incorporando, ir sacando algunos, incorporando otros, como para ir a largo plazo recuperando eso, ¿sí? La planificación es sumamente importante para ir gestionando estas cosas. Así es. Tengo dos consultas. Perdón, Bien. tengo dos consultas. La cal es buena para el árbol porque acá se utiliza mucho. Y otra, más o menos, quiero que me digan a qué edad estimativa recién se puede empezar con la poda. Te voy a contestar primero lo de la edad. De vuelta, la poda tiene que ser según la necesidad que me esté dando a mí ese árbol de podarlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un árbol que es joven, es chiquito y hace muchas ramas, o que, por ejemplo, como le decía hoy, decido que es una zona muy, muy salina y digo, voy a traer este arbusto nativo y el arbusto no hace un eje, entonces ahí lo voy a ir podando para yo darle forma de un solo fuste, ¿viste? Y ahí no tengo que esperar que cumpla X años para empezar a intervenir, sino que como mi objetivo es que tenga un solo fuste, un solo tronco, entonces yo empiezo a podarlo para que llegue a ese punto que estoy buscando, ¿sí? Y yo tengo un árbol que ya lo puso otro y que de repente está interfiriendo con el tendido eléctrico o está entrando a la casa un vecino que puede llegar a ser un problema o algún caso puntual de ese estilo, entonces intervengo para disminuir los problemas o prevenir los problemas. Y si tengo ramas que se están enfermando, entonces puedo eliminar esas ramas para que la enfermedad no avance, ¿sí? Entonces, son situaciones que tengo que ir analizándolas en las que necesita una intervención, ¿sí? Si no se dan esas situaciones, si el árbol está creciendo bien, si no le está molestando a nadie, puede pasar lo que decía hoy, toda su vida y no necesitar una poda. Porque yo en el árbol en la ciudad busco que sea longevo, que viva muchos años, para que me dé los servicios ambientales. Bien, bien. O sea que Perfecto. Las podas solamente son necesarias. Sí, ahí lo de la cal ya lo había respondido, justamente era lo que nos había comentado Walter, la pregunta de Walter, si la pintura se refería justamente a lo de la cal, ya ha sido respondida por la ingeniera, si no me equivoco, es un daño. Es un daño. La pintura, aparte, que rompe con la estética natural del árbol, ¿sí? Sí. No es necesario, se está gastando de más, digamos, en algo que no es necesario. Exacto. Es una práctica antigua, además, que, bueno, creo que viene de la época de los militares, de pintar los árboles para que la gente no se esconda detrás de los árboles. Es un mito urbano. Creer que vamos a emprolijar un parque pintando los árboles. Claro, exacto. Y después están los mitos que fue creciendo el día a día, que piensan que pintando con cal o pintura blanca las hormigas no van a subir, y etcétera, etcétera. Pero para eso hay otras cosas que se venden para hormigas para que no suban.
y las tienen Hay una cosa, digamos, que también creo yo que es interesante tener en cuenta que una de las funciones ambientales del árbol es mantener la biodiversidad, ¿sí? Y las hormigas son parte de la biodiversidad. Entonces, no está mal que existan hormigas. Las hormigas tienen pájaros y mamíferos y insectos que las comen, ¿sí? Entonces, son parte de una cadena alimenticia y entonces, si hay muchas hormigas que están dejándome sin hojas, entonces ahí sí tengo que intervenir. Pero si hay hormigas, si están comiendo un poco de hojas, es parte de la naturaleza y nosotros por ahí, una de las causas por las que estamos teniendo también todos estos problemas ambientales es que nosotros queremos hacer de la naturaleza un cuadrado que no es, digamos, no es perfecto en el sentido de que nosotros queremos ver todo igual, ¿sí? Como una plantación de soja, ¿sí? La naturaleza tiene muchos seres de distintos tamaños y con distintas funciones, y mientras que la hormiga no me esté eliminando todos los árboles, las puedo dejar que estén ahí, no es algo malo. Sí, no sé Excelente, si... entonces. Excelente. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos? Bueno. Bueno, Laguna Limpia también se iba a sumar, pero estamos con las garcitas, entonces, perfecto. Hay alguien más conectado que se acaba de sumar. Le avisamos que queda este video grabado para el que quiera, bueno, sacar todo tipo de información, reverlo, ¿no es cierto? Quitarse alguna duda por ahí, que está como un manual. Agradecemos mucho a la ingeniera Laura Gross-Klaus del INTA y a todos los participantes. Y bueno, damos por finalizada entonces la charla, si les parece. Que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias Laura, saludos. Bueno, gracias a ustedes. Chao, nos vemos. Chao, hasta pronto.